Vamos a continuar con la charla del doctor Mauro Rumbaud y después continuamos con la del doctor José Maracita. Buenas tardes con todos. Gracias, Gabriel. Gracias, Fidel. Gracias al Comité de Hombro y Codo. Gracias a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo por la invitación. Hoy, vamos a conversar un poquito sobre síndrome de Quilón-Levin o síndrome del interóseo anterior. Y bueno, ya se han hablado de neuropatías periféricas y podemos decir que son atrapamientos de los nervios en canales fibrosos u osteofibrosos que ocupan aproximadamente el 25% de incidencia en la práctica profesional. Sabemos que los cambios neurales que se producen en las neuropatías compresivas dependen de la fuerza, así como de la duración de la compresión. Y el doctor Corwin ya nos realizó una concatenación de ellos desde el punto de vista histológico, sintomatológico y del resultado de las pruebas sensitivas, en las cuales se produce un proceso degenerativo de la fibra nerviosa que va a terminar con la desmielinización de la misma, esto descrito en épocas tan tempranas como en 1850 por August Waller, por lo tanto se le denominó degeneración valeriana. Ya estuvieron hablando antes sobre el síndrome de double crash o de doble compresión y en épocas tan tempranas como en 1973, naciendo yo precisamente, Upton y McComas ya hablaron sobre la compresión a varios niveles, a nivel proximal y a nivel distal, y en el 2015 ya Kane pues comenzó a aumentar los sitios donde se producían las compresiones, tanto en el miembro superior como en el miembro inferior, pues es un fenómeno que se puede ocurrir donde quiera que se produzca una compresión nerviosa. Pero en 1916, pues ya Cohen nos habló, nos abrió la visión, ya nos dijo que podía existir una compresión proximal, una compresión distal, pero que podía ocurrir otro fenómeno, que podía estar relacionado con las patologías sistémicas que pueden tener los pacientes. Y nos habló sobre la neuropatía multifocal. O sea, ya nos dijo que podía existir compresión proximal, compresión distal, pero además un fenómeno que ensombrecía esta situación y que aumentaba la posibilidad de sintomatología a estos niveles. Hablando ya específicamente de síndrome del interóseo anterior, bueno, Parsonage y Turner desde 1948 comenzaron ya a hablar sobre la parálisis del flexor pollicis longus y del flexor digitorum profundo del segundo dedo y la asociaron con una afección de las astas anteriores de la médula espinal y le llamaron neuropatía amiotrófica. En el 1951 Seyfarth describió el síndrome del pronador teres y en el 1952 Nevin y Leslie Kilo ya comenzaron a hablar sobre la compresión aislada del nervio interóseo anterior y ya la acotaron con un 1% de incidencia en la población general. Luego Johnson y sus colaboradores publican el resto de sitios donde podía ser comprimido el nervio mediano a nivel proximal. Conocemos la anatomía del nervio mediano, la colega que nos precedió pues habló basto de eso, pero ¿siempre es la misma? Pues no. Martin y Gruber en épocas diferentes pues describieron las variantes anatómicas que se podían presentar en relación al nervio mediano y al nervio interóseo anterior y describieron 6 subvariantes en las cuales el nervio mediano podía ceder fibras al nervio cubital y por lo tanto pues provocaba una dificultad diagnóstica si es que no se pensaba o se sospechaba en estas posibles variaciones anatómicas. Pero ¿cuáles pueden ser los sitios de compresión del nervio mediano? Bueno, puede ser comprimido a nivel del borde tendinoso de la cabeza del pronador teres, puede ser comprimido en el lacerto fibroso, en la cara anterior del antebrazo, en el borde proximal de la arcada del flexor digitorum superficialis, en músculos accesorios como músculos accesorios que puede tener el flexor digitorum superficialis, el flexor digitorum profundo, el flexor pollicis longus y el flexor carpis radialis. El músculo cáncer también estuvo conversando la colega que nos antecedió. Se pueden producir compresiones a nivel de la arteria radial, sobre todo en pacientes con
insuficiencia renal que son sometidos a diálisis y se le hacen los shunts arteriovenosos, incluso en fracturas supracondilias con un índice que puede llegar hasta el 8%. ¿Existe evidencia suficiente para poder conversar sobre estas patologías? Por ejemplo, la incidencia del músculo cáncer, los músculos accesorios que se pueden presentar, también las compresiones que se pueden presentar por fracturas supracondilias y nos muestran cómo es que se puede producir. A veces nos puede parecer infrecuente, pero no lo es tanto si no realizamos maniobras de reducción apropiadas. Este trabajo también es muy interesante, nos habla sobre la morfología de la compresión a nivel proximal del antebrazo por el acerto fibroso. ¿Y cómo podemos distinguir los sitios de compresión? Bueno, en el caso que se produzca compresión a nivel del acerto fibroso, bueno, pues un test de compresión resistida pues es suficiente para arribar al diagnóstico desde el punto de vista clínico. El que se produce en la cabeza del pronador teres, bueno, con un test de pronación resistida del antebrazo también sería suficiente. Si el nervio está comprimido a nivel de la banda superficial del flexor digitorum, pues un signo de una maniobra de flexión del tercer dedo, pues sería suficiente también. Y en el caso que el nervio mediano esté comprimido a nivel proximal, la maniobra de crash collapse test descrita por Mackinnon, pues tiene un nivel de efectividad suficientemente alto para poder arribar al diagnóstico. Bueno, ¿cómo se manifiesta el síndrome del nervio interosseo anterior? Bueno, ya dijimos que la sintomatología dolorosa es sorda porque la inervación sensitiva del nervio interosseo anterior es solamente a nivel de la articulación de la muñeca. Puede haber déficits motores y el signo de Kilo-Levin, ya la doctora que nos presidió también estuvo hablando de ello, el signo de la gota, es la imposibilidad para la flexión del pulgar y de la falange distal a nivel del dedo índice. Y ya dijimos que no existen cambios parestésicos, por lo tanto no sería difícil diagnosticar. ¿Qué vemos en los estudios electrofisiológicos? Bueno, pueden ser normales desde el punto de vista sensitivo. Las radiografías, si existe un proceso de Struder, pues puede hacernos sospechar en que podamos estar en presencia de una compresión del nervio mediano. Las ecografías, bueno, cuando existen lesiones expansivas, pues nos pueden dar signos de que la compresión puede ser por este tipo de lesión. Y la resonancia magnética en las secuencias de supresión de grasa, pues nos van a demostrar edema del flexor el pronador cuadrado y el flexor pollicis longus por la denervación de los mismos. ¿De qué debemos diferenciar? Bueno, del síndrome de Parsonage-Turner, de la ruptura del flexor pollicis longus por el síndrome de Mannerfeld en el caso de los pacientes con artritis reumatoidea, algunas lesiones selectivas del plexo braquial, del síndrome de desfiladero torácico, del síndrome del pronador redondo y de algunas neuropatías proximales a nivel del antebrazo. ¿Cómo podemos tratarle? Bueno, pues tenemos tratamientos que pueden ser conservadores y quirúrgicos. Los conservadores los dividimos en farmacológicos o no. Y desde el punto de vista quirúrgico, bueno, la descompresión del nervio. ¿Qué opciones tengo quirúrgicas? Bueno, pues la descompresión podemos hacerla abierta o podemos hacerla desde el punto de vista endoscópico con muy buenos resultados. Y tenemos también las transposiciones nerviosas y las transposiciones tendinosas en los casos más avanzados. ¿Qué dice la evidencia científica en cuanto al síndrome del interosseo anterior? Bueno, pues este grupo de autores que vamos a comentar han llevado a la conclusión de que no existen evidencias suficientes para decantarse por un tratamiento u otro, hablamos de conservador o quirúrgico, pues no hay estudios suficientes para esto. El grupo de Miller, trataron unos 9 pacientes, 8 fueron tratados conservadoramente con buenos resultados. En este otro estudio de Nakamura, pues ellos se basaron más en la edad en que debemos intervenir este tipo de lesión y llegaron a la conclusión de que por encima de los 40 años, pues los resultados después del tratamiento conservador pues son un poco más sombríos, por lo tanto debíamos tratar a los pacientes antes de los 40 años. Este grupo de Urlich llegó a la conclusión de que la piedra angular del tratamiento es esperar, ¿sí? Con tratamiento conservador, no llegar al tratamiento quirúrgico y se extendieron hasta un año para la recuperación de los síntomas, pues se puede recuperar sin necesidad de llegar a una cirugía, a no ser que existan lesiones expansivas que sean las que estén provocando la compresión.
¿Qué dice la evidencia en cuanto a las cirugías? Bueno, en este grupo trataron unos 15 pacientes, 11 quirúrgicos y 2 solamente con tratamiento conservador y obtuvieron buenos resultados. Y este otro artículo es muy interesante, pues se presentaron 15 casos en los cuales se produjo síndrome del nervio interóseo anterior después de una artroscopía de hombro. Trataron 9 de forma quirúrgica y 6 de forma conservadora y llegaron a la conclusión que la causa fue por traumatismos mecánicos, por la atracción, por el hematoma por quirúrgico, así como la neurotoxicidad por la anestesia regional. Este otro grupo llegaron a la conclusión de que la cirugía debe realizarse antes de los 6 meses para evitar que se produzca degeneración nerviosa que luego pueda ensombrecer más el pronóstico. Y este es el trabajo el mayor número de pacientes que se ha podido recopilar. Es un trabajo de la Universidad Japonesa, es un grupo de neurocirugía y llegaron a la conclusión de que debe realizarse el tratamiento quirúrgico antes de los 6 meses, ya no antes del año, ya no antes de los 8 meses, sino antes de los 6 meses, pues los pacientes que se trataron antes de los 6 meses de forma quirúrgica recuperaron la fuerza muscular entre un M3 y un M4 de forma más temprana. Sin embargo, los que se trataron después de los 6 meses recuperaron fuerza entre M2 y M3. En nuestra serie de pacientes hemos tenido 5 pacientes en unos 4 años, a razón casi de un paciente por año. Hemos tratado de forma quirúrgica solamente 1. Es un paciente que presentaba una deformidad del codo residual, una fractura supracondilia en la niñez. El paciente pues tenía... tenía limitación para la extensión, tenía imposibilidad de la flexión, fíjense en el dedo pulgar y el índice, es imposible flexionarle para él. Entramos a cirugía para hacer una liberación y expusimos todo el paquete neurovascular, liberamos todo el lacerto fibroso, encontramos la compresión que se encontraba a nivel del lacerto fibroso y hicimos una elongación tendinosa. Y pudimos realizar toda la liberación del nervio. ¿Qué mensajes para llevar a la casa? Bueno, que las neuropatías compresivas ocupan el 10 y el 25% en la práctica médica convencional, que pueden existir varios síndromes de compresión o sitios de compresión, llamados síndrome de double crash, y no olvidar la neuropatía multifocal que estuvimos conversando. El síndrome de Killock-Nevin ocupa el 1%, es extremadamente infrecuente. El diagnóstico fundamentalmente es clínico, necesitamos apoyo de los estudios de imagen y su tratamiento fundamentalmente es conservador, aunque podemos necesitar tratamiento quirúrgico y lo aconsejamos a partir de los 6 meses en los cuales no regrese la sintomatología. Bueno, muchas gracias a todos y ahí les dejo nuestros links.